El suceso que conmocionó a la alcaldía Iztapalapa trascendió por mucho los límites de un simple infortunio vial, de un descuido pasajero en el torbellino del tránsito o de una colisión accidental sin premeditación. Lo que se desencadenó en aquella aciaga fecha fue, en realidad, una secuencia de resoluciones sostenidas y fríamente ponderadas, una concatenación de acciones plenamente conscientes que se prolongaron a lo largo de una distancia que excedía con creces el kilómetro de recorrido. En la efervescente y a menudo desafiante demarcación territorial de Iztapalapa, un dedicado mensajero que ejercía su profesión con esmero se encontró, de una manera verdaderamente espeluznante, aprisionado bajo el esqueleto metálico de un vehículo automotor, y la persona que operaba dicho automóvil. En un proceder que contradice toda pauta de compasión humana, no solo eludió la detención, sino que, de forma incomprensible, perseveró en su avance, arrastrando consigo la vida de un hombre que luchaba por su existencia. Esta es la lacerante crónica de Roberto Hernández, un varón cuya vida fue arrancada de la manera más inhumana e inexplicablemente brutal, y la de una mujer que, conforme a las indagaciones iniciales efectuadas por las fuerzas del orden, presuntamente lo embistió con vehemencia, lo arrastró por una extensión considerable y, posteriormente, emprendió una huida cobarde de la escena, dejando a su paso una estela de desolación, un sinfín de preguntas sin respuesta y un sentimiento de profunda perplejidad en el corazón de la comunidad. La interrogante que se proyecta sobre este acontecimiento, abrumadora en su esencia y angustiante en sus implicaciones, se instala con fuerza inquebrantable en la conciencia colectiva. ¿De qué modo resulta factible para un ser humano continuar al mando de un automóvil, con plena conciencia de que otra persona yace postrada, herida y atrapada bajo el bastidor de su unidad vehicular, y aún así, optar por la huida? La sola concepción de semejante grado de desinterés, de una tan marcada falta de apego por el valor intrínseco de la vida ajena, provoca una honda y dolorosa consternación, instándonos a meditar sobre los confines de la moralidad humana y la inquietante manifestación de la más gélida insensibilidad en los instantes de máxima criticidad. La crueldad inherente a una decisión como esta desafía las categorías de lo meramente accidental, elevando el incidente a la esfera de un acto donde la omisión se vuelve una forma activa de agresión, un abandono calculado que prolonga el sufrimiento hasta sus últimas y más terribles consecuencias, transformando el pánico en una acción deliberada de desprecio. Este episodio no solo desgarra el tejido de una familia, sino que también sacude los cimientos de la confianza social, recordándonos que la humanidad, en su expresión más oscura, puede manifestarse en la inacción frente al dolor ajeno, en la negación de la más básica empatía y en la elección deliberada de priorizar la propia comodidad o la evasión de responsabilidades por encima de la vida de otro. La dimensión de este suceso es tal que nos exige una profunda reflexión sobre la ética individual y colectiva en el espacio público, sobre la fragilidad de la existencia y la abismal diferencia que puede hacer un segundo de conciencia o de insensibilidad, un instante de humanidad o de su ausencia más absoluta. Roberto Hernández, con sus 52 años de vida transcurridos, había invertido una parte sustancial de su trayectoria personal y profesional en la noble y exigente labor de repartidor. Esta vocación, forjada a lo largo de incontables jornadas bajo el sol y la lluvia, entre el tráfico incesante y los desafíos urbanos, lo había transformado en un consumado conocedor de las intrincadas arterias viales que configuran el corazón de la gran urbe, un auténtico cartógrafo humano de sus complejidades y un estratega nato para sortear sus desafíos, desde embotellamientos hasta vías inesperadamente cerradas. Durante lustros, su quehacer cotidiano se configuró en una incesante travesía por el dédalo urbano, sorteando con destreza y pericia el caudal ininterrumpido de vehículos, enfrentándose a los caprichos inescrutables del tráfico y desplegando un esfuerzo descomunal para acatar horarios que, de forma casi invariable, concedían un margen mínimo para cualquier error o dilación. Su existencia era una pugna constante contra las manecillas del reloj, un compromiso inquebrantable con la entrega puntual y eficiente de bienes y servicios, una danza diaria entre la prisa, la precisión y la anticipación de los vaivenes de la ciudad. Su motocicleta, más que un simple medio de transporte, era una extensión de su voluntad.
un compañero fiel en sus interminables rutas, el instrumento de su sustento y el símbolo de su independencia, de su autonomía en el vasto mar de la metrópolis. Empero, en la víspera de aquella noche aciaga, Roberto no se hallaba sumergido en la vorágine de un encargo apremiante ni persiguiendo la culminación de una encomienda inaplazable que exigiera su pronta atención. Sus propósitos para ese momento eran significativamente más modestos, más profundamente arraigados en la esfera de lo personal y lo afectivo. Su destino era acudir a recoger a su compañera sentimental en su lugar de desempeño laboral, sito en el vasto estado de México, con la única y placentera expectativa de emprender juntos el regreso hacia la reconfortante calidez de su morada, compartiendo la apacible conclusión de una jornada más, un simple acto de amor y compañía. Partió, como lo había hecho en un número incalculable de ocasiones precedentes, con su casco meticulosamente ajustado, su motocicleta en un estado impecable de operatividad mecánica y la inercia que confiere una experiencia acumulada que únicamente los auténticos veteranos de las rutas citadinas logran poseer, aquellos que han sentido el pulso del asfalto bajo sus ruedas por décadas. No existía en el ambiente la más mínima señal de un peligro inminente, ni un sombrío presagio que pudiera haberlo alertado sobre el dramático y funesto desenlace que lo esperaba, un desenlace que ni el más agudo de los instintos podría haber anticipado o evitado. Era, a todos los efectos prácticos, un desplazamiento más en el transcurrir rutinario de su existencia, uno de esos trayectos que se reiteran con tal asiduidad que acaban por percibirse como inofensivos, casi como actos reflejos automatizados en el quehacer diario, hasta que la fatalidad interviene con una crueldad inesperada. La vida de Roberto, tejida con la sencillez de los actos cotidianos y la responsabilidad del trabajo, se dirigía hacia un final que nadie pudo prever, un final cruelmente ajeno a su voluntad, marcado por la indiferencia de un tercero. La monotonía de la rutina, a veces, esconde los mayores peligros, transformando lo común en una trampa mortal, y la confianza en la seguridad de lo familiar en una amarga ilusión. Es en esos momentos cuando la vida nos recuerda su extrema fragilidad y la importancia de cada segundo. Roberto nunca logró arribar al punto de encuentro previamente acordado. Su pareja lo aguardó con una incertidumbre que se intensificaba progresivamente, una inquietud que crecía con cada minuto de retraso, una punzada en el corazón que presagiaba lo peor. Y sin atisbar que, en otra coordenada de la vasta y frenética metrópolis, el nombre de Roberto ya estaba siendo consignado en un expediente de carácter policial, en una narración que no estaba destinada a concluir de una manera tan prematura y salvaje. Lo que se perfilaba como un regreso compartido, colmado de la dulce expectativa del reencuentro y la quietud del hogar, se trocó de manera abrupta en una ausencia irreparable y de carácter definitivo, en un vacío existencial que se instaló para siempre en la vida de sus seres más queridos, un abismo de dolor imposible de cerrar, una herida que el tiempo difícilmente sanará y que la justicia se empeña en vengar. Este suceso, desgarrador en cada una de sus facetas, nos confronta una vez más con una verdad incómoda y profundamente dolorosa. No todos los viajes que se inician con la esperanza de un retorno feliz logran concretarse, aun cuando se emprendan con la misma ligereza y despreocupación que cualquier otro amanecer. Un número incontable de personas parten cada día de la seguridad de sus moradas con proyectos sencillos, con la plena convicción de que regresarán en cuestión de horas, sin sospechar siquiera que jamás volverán a cruzar el umbral de su propia puerta. ¿Cuántas vidas se despiden de la familiaridad de su hogar, convencidas de que el retorno es una certidumbre ineludible, sin saber que ese será, en realidad, el punto final de su travesía terrenal, el último aliento de su existencia en este plano? La fragilidad de la vida, la imprevista crueldad del destino y la indiferencia humana se entrelazan en esta historia, tejiendo un tapiz de dolor que interpela ya la conciencia de todos, un recordatorio constante de nuestra propia vulnerabilidad y de la precaria naturaleza de la existencia. La rutina, tan confortante en su previsibilidad, puede volverse el escenario de la más insondable tragedia, y la confianza en el día siguiente, una ilusión rota por la insensibilidad de otros, por la ausencia de un acto de humanidad básico,
y por la perversión de la responsabilidad. Si estos relatos de justicia, de resiliencia y de la búsqueda incansable de la verdad te conmueven hasta lo más hondo y sientes la imperiosa necesidad de que estas voces sean amplificadas, te convidamos de todo corazón a unirte y formar parte activa de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para mantenerte escrupulosamente informado sobre cada ínfimo detalle de estos casos que exigen ser escuchados, que demandan ser conocidos, y para unirte a la conversación trascendente que aspira a la edificación de un mundo dotado de una mayor justicia y humanidad. Tu participación es fundamental para que la indignación no se convierta en olvido. El epicentro geográfico de este trágico acontecimiento se localizó en una intersección de vital importancia dentro de la inmensa megalópolis, el punto exacto donde convergen con fluidez el anillo periférico y la crucial vialidad G6 Sur, precisamente en el vibrante corazón de la alcaldía Iztapalapa. Esta zona, célebre por su ininterrumpido caudal vehicular y su dinamismo intrínseco que nunca cesa, representa un arquetipo prístino de aquellos lugares donde cada segundo que transcurre adquiere una relevancia mayúscula y donde la más mínima transgresión al volante puede derivar en consecuencias irreversibles y, en numerosas ocasiones, de carácter letal. Fue en este escenario urbano, en medio de la densa y constante corriente vehicular que caracteriza a la noche, donde un automóvil de la prestigiosa marca Honda City, de una distintiva coloración azul y que, según las primeras pesquisas, presumiblemente circulaba sin las placas de circulación visibles, impactó de forma directa, contundente y con una fuerza devastadora la motocicleta que Roberto Hernández pilotaba con su acostumbrada pericia. El encontronazo fue de tal envergadura que la potencia descomunal del impacto catapultó la motocicleta con una violencia inaudita hacia el pavimento, dejándola sumamente desarticulada, prácticamente desmembrada y completamente destrozada en múltiples fragmentos. Roberto, por su parte, se precipitó al suelo de forma aparatosa, con una caída violenta e inesperada, junto a su fiel montura de 2 ruedas. Sin embargo, en el transcurso de aquella caída brutal, su cuerpo quedó ineludiblemente aprisionado, de manera desesperada, bajo la intrincada estructura metálica del automóvil que lo había embestido. Se halló en una postura que le impedía por completo liberarse de su infortunado encierro, ponerse de pie o, lo que resultaba aún más agobiante y angustioso, solicitar auxilio de forma inmediata y efectiva, condenándolo a una agonía inimaginable. La situación, en ese instante preciso y fugaz, había mutado de un simple percance de tránsito, con consecuencias lamentables, a una emergencia de características críticas, de índole existencial y de urgencia ineludible. A partir de ese momento decisivo, cada tic-tac del reloj y cada metro de avance del vehículo que lo arrastraba adquirieron una resonancia totalmente diferente, un peso moral y humano incalculable, una carga de culpabilidad que se acumulaba con cada palmo recorrido. Lo que inicialmente pudo haberse concebido como un incidente automovilístico de lamentables repercusiones, se transformó, en un abrir y cerrar de ojos, en una pesadilla que se desarrollaba en tiempo real, donde la inacción más absoluta y la continuidad deliberada de la marcha por parte de la conductora al mando del Honda City azul sellarían, sin lugar a dudas, un destino irrevocablemente trágico para Roberto Hernández. La indiferencia, una vez manifestada de manera tan flagrante, abrió de par en par las puertas a una serie de decisiones inconcebibles, de actos fríos y calculados, que convertirían un accidente, por grave que fuera, en un acto de complicidad activa, en una participación tácita en el sufrimiento ajeno y en la negación de cualquier atisbo de humanidad. La complejidad de lo sucedido radica precisamente en la progresión de los hechos, desde un choque fortuito hasta una elección consciente de prolongar el suplicio, demostrando una cruel falta de empatía que nos obliga a cuestionar los límites de la moral individual en el espacio público. El vehículo, en una acción que se erige como un desafío abierto a toda moralidad y a cualquier principio de empatía inherente al ser humano, no se detuvo ni un ápice. El movimiento persistió, imperturbable, con una frialdad escalofriante.
y con cada segmento de carretera que era devorado bajo sus ruedas, la remota posibilidad de que todo lo acontecido se tratara de un mero accidente fortuito comenzó a disiparse por completo, evaporándose en el aire denso y pesado de la noche, dejando tras de sí solo la sombra de la intencionalidad más oscura. Lo que sobrevino a continuación, la macabra y grotesca danza del automóvil arrastrando un cuerpo inerte, ya no era una cuestión dependiente de la mera casualidad o del infortunio impredecible, sino que se derivaba de una determinación consciente, de una irrefutable elección deliberada. La de accionar los frenos y detenerse para prestar auxilio, o la de proseguir la marcha ignorando la tragedia que se desarrollaba bajo sus pies. Desde ese instante puntual y crucial, la índole y la calificación jurídica del caso experimentaron una transformación radical e irreversible, pues cuando un conductor percibe con claridad meridiana un impacto de tal magnitud, cuando siente la innegable resistencia que opone un cuerpo humano a su paso, o cuando escucha los sonidos anómalos y estremecedores que provienen con insistencia de la parte inferior de su coche, y a pesar de todo ello, opta de forma consciente por continuar su avance sin detenerse a verificar lo sucedido, el silencio que precede a su huida se convierte automáticamente en una complicidad activa, en una forma tácita pero inequívoca de consentimiento a la tragedia que se agrava con cada metro recorrido. Lo acaecido en aquella noche fatídica ya no puede, bajo ninguna circunstancia, clasificarse como un impacto fortuito, como un desafortunado y aislado incidente vial o como una lamentable coincidencia automovilística. Se trata más bien de una omisión prolongada y flagrante, de una negligencia que roza lo criminal, que agrava el daño físico y moral con cada metro que se recorre sin que se manifieste un ápice de remordimiento o de intención de rectificar la situación, sumando culpa a cada segundo de arrastre. La pregunta, cruda en su formulación y directa en su interpelación, se clava de manera incisiva en la mente de todos los testigos y de la opinión pública. Si se tiene la certeza, o al menos la sospecha fundamentada e ineludible, de que algo anda terriblemente mal, de que un ser humano se encuentra en peligro inminente, luchando por su vida bajo el vehículo, ¿por qué razón incomprensible no se detiene la marcha? ¿Qué fuerza oscura impulsa a un individuo a ignorar la vida ajena con tanta crudeza, con tanta desfachatez e insensibilidad? Tras el impacto inicial, el trayecto del automóvil prosiguió su curso, y con él, el arrastre espantoso. Un arrastre que desafía la comprensión humana y que prolongó la agonía de Roberto de una manera inimaginable. El cuerpo inerte de Roberto Hernández fue desplazado por una distancia que supera con creces el 1,5 kilómetros, una extensión territorial que no se cubre en meros segundos, en un lapso fugaz de tiempo, sino que se extiende en minutos que se sienten como una eternidad, cada uno cargado de un dolor inimaginable, de una agonía sin fin y de una profunda injusticia. Este trayecto no fue un error, fue una decisión prolongada de no detenerse. Una elección que selló el destino de Roberto de la manera más cruel e inhumana y que lo despojó de cualquier posibilidad de salvación. A lo largo de aquel macabro y desolador trayecto, el vehículo avanzó sin inmutarse por diversas calles y avenidas. Sorteó múltiples y pronunciadas curvas que requerían una atención plena al volante. Transitó indiferente por semáforos que regulaban el flujo de la ciudad y superó innumerables topes. Cada uno de estos elementos urbanos sirviendo como señales inequívocas, como clamores silentes y persistentes, de que algo grave, anómalo y profundamente perturbador estaba ocurriendo bajo el chasis. El asfalto, mudo y eterno testigo de la barbarie perpetrada, guardaba para siempre las marcas indelebles del suceso, las cicatrices de una crueldad que no debía haber sido. Cada irregularidad del camino, cada vibración transmitida con insistencia a la cabina del conductor, cada sonido disonante y atípico que emanaba de la parte inferior del automóvil, representaba una advertencia constante, un grito silencioso que clamaba por una detención inmediata, por un acto de humanidad que nunca llegó. Sin embargo, en una muestra de frialdad y desapego absolutamente perturbadora, la unidad automotriz prosiguió su curso sin la más mínima alteración de su trayectoria, sin un solo indicio de vacilación o de remordimiento, como si nada anómalo estuviera ocurriendo. No hubo un intento visible por detenerse, ni siquiera un ademán, por tenue que fuera.
de verificar lo que acontecía con tal horror bajo sus ruedas. El silencio que se cernía en el interior del automóvil, el silencio cómplice de la indiferencia más gélida y la evasión más descarada, se prolongó a lo largo de todo el trayecto. Un silencio cargado de culpas y de una humanidad ausente. El arrastre solo cesó de manera involuntaria al llegar a la calle Ingeniero Félix, en la colonia Constitución de 1917, donde un tope de considerables dimensiones, una prominencia en el pavimento diseñada para la seguridad vial, sirvió como un obstáculo insoslayable, un punto de inflexión mecánico que finalmente, y por pura inercia física, liberó el cuerpo que había permanecido atrapado en una agonía inenarrable. La tragedia, en este punto de su desarrollo, alcanza un nivel de ironía desolador y profundamente amargo. No fue una decisión humana, imbuida de un tardío arrepentimiento o de un atisbo de humanidad, la que puso fin al sufrimiento de Roberto Hernández y al prolongado y brutal arrastre, sino un mero elemento de infraestructura urbana, un objeto inanimado de concreto que actuó como un macabro límite, como el fin de un suplicio dictado por la inercia y no por la conciencia. Fue allí donde el cuerpo de Roberto quedó expuesto sin más miramientos, marcando el punto final de aquel recorrido infernal, pero dejando plenamente evidenciada la magnitud, la hazaña y la crueldad inusitada del suceso, una afrenta a la dignidad humana y a los valores fundamentales de la civilización. No se procuró auxilio inmediato. No se realizó una llamada de emergencia a los servicios sanitarios o a las autoridades. No hubo la más mínima intención aparente de asumir la responsabilidad por lo ocurrido. Solo se registró una huida precipitada, desvergonzada y sin miramientos, un acto de cobardía que profundiza la herida y el sentimiento de injusticia. Y, con cada metro recorrido sin detenerse, la conductora había traspasado una línea moral y legal de la cual ya no existe posibilidad de marcha atrás, una línea que la condena ante la historia y la justicia de la sociedad. ¿Cuántos segundos, cuántos metros de distancia posee un individuo para tomar la determinación fundamental de hacer lo correcto, antes de que la omisión de auxilio se transforme, de manera irreversible, en un acto irreversible y criminal, en un crimen contra la humanidad y la conciencia? La sociedad exige respuestas, y ante la magnitud de este ultraje, la inacción no es una opción, sino una complicidad activa, que nos atañe a todos y que nos obliga a cuestionar la fragilidad de nuestra ética colectiva. El análisis forense se volvió entonces la única esperanza para desentrañar el horror. Expertos en criminalística y reconstrucción de accidentes viales se abocaron con devoción casi sacerdotal a la tarea de descifrar las pistas dejadas en el asfalto y en los restos destrozados de la motocicleta. Cada arañazo en el pavimento, cada fragmento de metal deformado, cada residuo biológico, se convirtió en una pieza fundamental de un rompecabezas macabro que debía ser resuelto con la máxima celeridad y precisión. Los peritos trabajaron bajo la presión de la opinión pública, sabiendo que cada detalle podía ser la clave para la justicia, para dar voz a quien ya no la tenía y para ofrecer consuelo a una familia devastada. La moto de Roberto, reducida a chatarra, fue examinada milímetro a milímetro, buscando la dirección y la fuerza del impacto, intentando recrear el instante fatal con una exactitud científica. Los daños en la carrocería del automóvil, una vez recuperado, también serían cotejados con una minuciosidad extrema para establecer la correspondencia inequívoca con el cuerpo de la víctima y con la motocicleta, así como con las marcas de arrastre que confirmaran el relato de la tragedia, punto por punto. Se intentaría determinar la velocidad aproximada de ambos vehículos al momento de la colisión y, más importante aún, la velocidad sostenida durante el arrastre. Información vital para el peritaje y la calificación legal del hecho, que podría inclinar la balanza hacia un tipo penal u otro. Las cámaras de seguridad urbana, que en una ciudad como Iztapalapa son omnipresentes, se erigieron como testigos silenciosos y cruciales. Ojos electrónicos que habían captado la secuencia de la desgracia, inmortalizando los hechos en píxeles. Miles de horas de grabaciones, provenientes de distintas intersecciones y puntos de control, comenzaron a ser revisadas con una paciencia agotadora por equipos especializados de investigadores. Una labor tediosa pero esencial para la verdad. La esperanza era capturar el Honda City azul en su trayecto.
identificar al conductor, o al menos, trazar un camino que llevara a su paradero, a la revelación de su identidad. El seguimiento de un vehículo en una urbe tan vasta y concurrida es una labor titánica, pero la determinación de los investigadores era inquebrantable, impulsada por el clamor de la ciudadanía y la imperiosa necesidad de hacer justicia. Cada cuadro de video se analizaba en busca de una matrícula, de un rasgo distintivo del vehículo o del conductor, de cualquier señal que delatara la identidad del responsable y las características precisas del automóvil. Esta labor metódica y rigurosa era vital, pues en ausencia de un testimonio directo del culpable, la evidencia material y visual se convertiría en la voz de la verdad, la única que podría hablar por Roberto Hernández. El tiempo jugaba en contra, ya que la memoria de los testigos se desvanece y las pistas se enfrían con el paso de los días, pero la ciencia forense prometía una verdad que el tiempo no podía borrar. Una verdad fría e irrefutable que finalmente se impondría. La meticulosidad en cada etapa de la investigación se convierte en el pilar sobre el cual se edificará la justicia, la única vía para restaurar la dignidad de la víctima. En medio de esta búsqueda incansable de la verdad, la familia de Roberto Hernández vivía un calvario particular, un tormento que trascendía el dolor habitual del luto. Su pareja, quien lo esperaba aquella noche, se enfrentaba a una ausencia que desafiaba toda comprensión, una pesadilla que se negaba a terminar y que la perseguía en cada rincón de su hogar. De la expectativa de un reencuentro cálido y el apacible regreso al hogar, pasó a la desoladora realidad de una pérdida violenta e incomprensible, de un futuro truncado de la manera más cruel, una herida que la marcaba de por vida. El duelo no era solo por la muerte física, sino por la forma en que ésta se produjo, por la cruel indiferencia que demostró quien le arrebató la vida, por el abandono más absoluto en sus últimos momentos de agonía. Los hijos de Roberto, ahora huérfanos de padre, lidiaban con la mezcla de dolor, rabia e impotencia que provoca una injusticia tan flagrante, una herida que difícilmente cicatrizaría y que los acompañaría por el resto de sus días. La estabilidad económica de la familia, que dependía en gran medida de los ingresos de Roberto como repartidor, se vio abruptamente truncada, sumiendo a sus seres queridos en una profunda precariedad, en la incertidumbre de cómo afrontar el día a día, añadiendo una capa más de angustia a su ya insoportable sufrimiento, una dimensión económica a la tragedia humana que a menudo se pasa por alto. La comunidad de repartidores, compañeros de Roberto en las calles, también sentía el golpe de manera visceral, como si la tragedia pudiera haberles ocurrido a cualquiera de ellos. La noticia se esparció como pólvora entre ellos, generando un temor latente, una sensación de vulnerabilidad compartida, entre aquellos que, como él, se ganan la vida sobre dos ruedas, expuestos diariamente a los peligros inherentes del tráfico y, peor aún, a la insensibilidad humana de otros conductores, a la crueldad más descarnada. Se preguntaban si sus propias vidas valían tan poco, si un incidente en la vía podía transformarse tan fácilmente en un acto de desprecio absoluto por la existencia ajena. Si el simple hecho de trabajar en la calle los hacía desechables, prescindibles. La sensación de vulnerabilidad se hizo palpable, un recordatorio constante de que, en la jungla de asfalto, un error o una decisión egoísta y sin conciencia pueden tener consecuencias fatales y definitivas, que alteran vidas para siempre y destruyen familias enteras. La lucha por la justicia para Roberto se convirtió, así, en un símbolo de la lucha por la seguridad, por la dignidad de todos los trabajadores de la vía, un clamor por el respeto a la vida en el frenético ritmo de la ciudad, una demanda de que ninguna vida más sea arrastrada por la indiferencia, por el egoísmo desmedido. El impacto psicológico en la familia y en la comunidad fue inmenso, dejando una herida abierta que solo la verdad, la rendición de cuentas y la aplicación efectiva de la justicia podrían empezar a cicatrizar, a restaurar una mínima parte de la paz perdida y a reivindicar la memoria de Roberto. La investigación no solo se centró en la trayectoria del vehículo o en la identificación del conductor. También se exploraron las cámaras privadas de negocios y domicilios cercanos a la ruta del arrastre, así como los testimonios de posibles testigos que pudieran haber observado algo inusual. Había alguien que viera algo, que escuchara un ruido extraño, que notara un coche inusual esa noche,
quizás con signos de daños o un comportamiento errático. Cada testimonio era cotejado meticulosamente con las imágenes de video y los resultados periciales, buscando coincidencias y discrepancias que pudieran aportar claridad. La reconstrucción de los hechos fue un proceso laborioso y multifacético, donde la tecnología se unió al ingenio humano, al trabajo detectivesco de los investigadores. Los datos de teléfonos celulares, de cámaras de peaje e incluso de sistemas de geolocalización de vehículos, si los hubiera, podrían aportar información crucial sobre los movimientos del automóvil y de la persona al volante. Se buscaba no solo el rastro del vehículo, sino también el rastro digital de la persona al volante, en un intento por cerrar todas las vías de escape. En una era donde la mayoría de los movimientos quedan registrados de alguna manera, la esperanza de encontrar al culpable era grande. Pero el desafío de unir todas las piezas de este complejo rompecabezas era formidable, exigiendo una coordinación sin precedentes. La coordinación entre las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México se volvió indispensable, ya que el crimen había cruzado fronteras jurisdiccionales, complicando aún más la labor investigativa al involucrar a dos entidades federativas. La unificación de esfuerzos y la compartición de información eran vitales para cerrar el cerco sobre el responsable y evitar que se aprovechara de las divisiones administrativas para eludir la justicia. La justicia, en casos así, exige una visión integral y una voluntad política inquebrantable para superar obstáculos burocráticos y jurisdiccionales, actuando con una sola dirección. Es un clamor colectivo el que impulsa estas acciones. Una exigencia de que no haya zonas grises donde la impunidad pueda prosperar y donde la verdad pueda ser ocultada. Si consideras que la visibilidad de estas historias es clave para construir una sociedad más consciente y justa, te invitamos a ser parte de este movimiento. Suscríbete al canal para fortalecer nuestra voz y garantizar que la búsqueda de la verdad nunca se detenga. Tu apoyo es crucial para cada paso en este camino hacia la justicia. Días después de aquel atropellamiento devastador y moralmente condenable, el rastro tangible del vehículo directamente implicado en la tragedia reapareció de forma inesperada, alejado considerablemente del lugar donde se habían consumado los hechos. El automóvil Honda City de tonalidad azul, una pieza central y clave en la compleja reconstrucción del suceso, fue descubierto en un estado de completo abandono en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, específicamente en el seno de la colonia Ampliación Lago. No se encontraba resguardado en un predio aislado y oculto, ni custodiado en el interior de un domicilio particular que lo protegiera de miradas curiosas y de la acción de la justicia. Simplemente había sido dejado a su suerte, expuesto a la intemperie y a los elementos, como si el paso indolente e inexorable del tiempo pudiera, por sí mismo, borrar la magnitud y la atrocidad de lo acontecido. Como si el olvido pudiera sanar una herida tan profunda y borrar la huella de la culpa. El coche fue hallado, de manera estratégica, desprovisto de sus placas de circulación, sin nadie al volante que pudiera rendir explicaciones coherentes y sin una justificación inmediata, evidente o plausible, que mitigara las primeras sospechas que ya pesaban sobre el caso. Esta ausencia flagrante de datos cruciales y de un responsable visible avivó aún más las sospechas iniciales, transformándolas en una certeza cada vez más consolidada de que se trataba de un acto deliberado de ocultamiento y evasión de responsabilidades, de un intento premeditado por escapar de la ley. En una investigación criminal de esta envergadura y complejidad, cada pormenor, cada minúsculo detalle, adquiere una relevancia fundamental y decisiva, un eslabón indispensable en la cadena de la verdad que se busca reconstruir. Y el abandono premeditado del automóvil se erigió de inmediato en una pieza central, en un indicio irrefutable para desentrañar con la mayor precisión posible la secuencia de decisiones tomadas por el responsable inmediatamente después del atropellamiento, revelando una clara intención de eludir la acción de la justicia y de escapar de las consecuencias más graves de sus actos. La localización de la unidad automotriz implicó su aseguramiento inmediato por parte de las autoridades y su posterior traslado, bajo estrictas medidas de custodia, a las instalaciones policiales especializadas de Iztapalapa. Allí, un equipo multidisciplinario de peritos especializados en diversas ramas forenses
Comenzó a realizar pruebas técnicas avanzadas y análisis exhaustivos sobre cada componente del vehículo, buscando cualquier pista por pequeña que fuese. Rastros de evidencia biológica o material, daños estructurales minuciosamente registrados, huellas dactilares o de calzado y cualquier indicio susceptible de ser encontrado serían objeto de un estudio pormenorizado, con el más alto rigor científico, para confirmar la participación directa e irrefutable del vehículo en el lamentable y fatal desenlace de Roberto Hernández, y para reconstruir con la máxima precisión posible la cronología exacta de lo ocurrido en aquella fatídica y oscura noche. El simple hecho de dejar el vehículo a su suerte, de forma clandestina, sin emitir un reporte alguno a las autoridades competentes, ni presentarse voluntariamente para asumir las graves consecuencias de sus actos, y refuerza una interrogante ineludible y clamorosa que resuena en la conciencia colectiva. ¿Qué llevó a la conductora a tomar una decisión tan extrema y moralmente reprobable, optando por la huida y el abandono en lugar de enfrentar las implicaciones de lo sucedido? Es en este punto donde la historia se vuelve aún más compleja y desesperante para la búsqueda de justicia, donde la omisión se convierte en una forma de crueldad activa y deliberada. La pregunta que resonaba con una intensidad creciente y un eco ensordecedor era diáfana y contundente, una incisiva interpelación a la moralidad. ¿Por qué razón abandonar un automóvil que ha estado involucrado en un incidente de tan grave trascendencia y con tan lamentables repercusiones? Para un vasto segmento de la sociedad civil y para los propios investigadores que trabajan sin descanso en el caso, este acto de despojo, de renuncia a la propiedad y a la responsabilidad, no evocaba en absoluto confusión, un miedo paralizante o un arrepentimiento genuino. Muy al contrario, sugería de forma cristalina y evidente la intención inequívoca de deslindarse por completo de cualquier responsabilidad jurídica o moral, de borrar de un plumazo toda conexión personal con el acto criminal cometido. Popularmente, se afirma que uno deja un vehículo en tales circunstancias solo cuando no tiene nada que ocultar. Una máxima que en este caso parecía ser refutada de manera flagrante por la contundencia y la evidencia del abandono. Un acto que grita culpabilidad. Tras la localización del automotor y su posterior aseguramiento, el caso ingresó en una fase determinante. Una etapa crucial que podría definir el rumbo de la investigación y el futuro de la justicia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, actuando en coordinación estratégica y ejemplar con su homóloga del Estado de México, procedió sin dilación a la apertura formal de una carpeta de investigación exhaustiva. Un expediente que buscaba desentrañar cada capa de la verdad y de la responsabilidad. El objetivo primordial de esta acción legal no se circunscribía únicamente a esclarecer la mecánica precisa de cómo ocurrieron los hechos, en su fría y despersonalizada secuencia, sino lo que era aún más apremiante y vital, a identificar con total certeza y sin margen de error a la persona que se encontraba tras el volante del vehículo la noche en que Roberto Hernández encontró su fatal e injusto destino. A partir de ese momento, cada fragmento de información, por minúsculo e insignificante que pudiese parecer, comenzó a ser analizado con la precisión de una lupa forense, sopesado en una balanza de justicia y contrastado con una minuciosidad extrema contra todas las pruebas disponibles, buscando cualquier hilo que condujera a la verdad y a la identificación del culpable. Fue en este meticuloso proceso de cotejo y análisis cuando se reveló que el automóvil en cuestión, el Honda City azul, estaba registrado a nombre de Gabriela Gómez, una mujer que, según los primeros informes divulgados, se desempeña en la noble y humanitaria profesión de enfermera. Este dato, en particular, generó un fuerte contraste, una discordancia moral y una honda perplejidad en la opinión pública y en el colectivo social. Una profesión intrínsecamente ligada al cuidado, a la salvaguarda de la vida y al alivio del sufrimiento humano, se veía ahora inexplicablemente asociada a un caso de muerte brutal, de agonía prolongada y de huyenda flagrante de la responsabilidad. La colisión de estos dos conceptos tan dispares y antitéticos fue recibida con una mezcla de profunda indignación, asombro y una decepción generalizada. La paradoja de una persona dedicada a salvar vidas, implicada en un acto que deliberadamente ignora la vida,
Es un golpe demoledor a la confianza social y a los valores éticos que se esperan de ciertas profesiones. Una herida profunda en la percepción de la ética profesional y en la esperanza de un mundo más humano y compasivo. La comunidad y los medios de comunicación, al enterarse de la profesión de la propietaria del vehículo, experimentaron un shock colectivo. ¿Cómo era posible que alguien cuyo juramento profesional implicaba la preservación de la vida pudiera estar involucrada en un acto de tal desprecio por la existencia humana? Esta disonancia cognitiva alimentó aún más el sentimiento de ultraje e incomprensión, llevando a muchos a cuestionar la integridad de los valores humanos. La imagen de una enfermera, símbolo de la compasión y el cuidado, se contraponía violentamente con la frialdad de arrastrar a una persona por más de 1,5 kilómetros y luego abandonarla, dejando su cuerpo inerte a la merced de la noche y de los elementos. Este contraste, lejos de atenuar la indignación, la avivó, transformando un caso de atropellamiento y fuga en un debate moral sobre la responsabilidad individual y profesional. Un debate que caló hondo en la sociedad y se extendió por todos los rincones del país. Las redes sociales se incendiaron con comentarios que iban desde la condena más enérgica hasta la reflexión sobre la naturaleza humana y la capacidad de ciertos individuos para despojarse de su empatía en momentos críticos. La especulación sobre los motivos de la mujer se disparó. Miedo que la paralizó al punto de la deshumanización, pánico que nubló todo juicio moral, o una indiferencia patológica que superaba cualquier instinto humano básico de auxilio y solidaridad. La falta de una explicación oficial y convincente no hizo más que alimentar estas conjeturas, sumergiendo a la opinión pública en un mar de incertidumbre y en un profundo deseo de verdad, una verdad que pudiera dar sentido a lo incomprensible y cerrar el círculo de la injusticia. El caso de Roberto Hernández se convirtió en un espejo de la sociedad, reflejando sus valores más preciados y sus sombras más oscuras, evidenciando que la distancia entre un accidente y un crimen puede ser tan solo una decisión de segundos, una fracción de humanidad o su ausencia total. Un punto de inflexión moral que redefine la culpa y la responsabilidad de todos nosotros. Si estos temas te resultan cruciales para la edificación de una sociedad más justa y sientes la necesidad imperiosa de que la verdad, en toda su crudeza, prevalezca por encima de la impunidad, te invitamos de forma encarecida a unirte a nuestra comunidad activa, comprometida con la verdad y la justicia. Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna actualización sobre este y otros casos similares, y para ser parte integral de la exigencia ciudadana por una justicia efectiva, transparente y sin fisuras. Tu voz tiene el poder de generar un cambio significativo. No obstante la revelación de la propietaria registral del vehículo implicado en el desastre, las autoridades investigadoras han optado por mantener una postura de cautela extrema y una prudencia inquebrantable, aclarando de forma reiterada y enfática que ser el titular registral de un automotor en los documentos oficiales no implica, de manera automática y sin comprobación alguna, que dicha persona fuera quien lo conducía en el momento preciso del impacto y durante el subsecuente arrastre. Hasta el presente momento, no existe una confirmación oficial, categórica e indubitable, y concluyente sobre la identidad precisa y definitiva de quien se encontraba al mando del Honda City azul en aquella noche fatídica. La investigación en curso, una labor ardua y minuciosa, se apoya firmemente en un complejo entramado de pruebas y evidencias concretas, destacando el análisis exhaustivo, fotograma a fotograma, de los múltiples videos captados por las cámaras de vigilancia, estratégicamente ubicadas en la zona del incidente y a lo largo de toda la ruta de escape que presuntamente siguió el vehículo. A esta base probatoria de carácter visual se suman los meticulosos análisis periciales, de naturaleza forense y mecánica, realizados con extremo rigor científico sobre el vehículo recuperado, así como un complejo cruce de información proveniente de diversas fuentes y bases de datos, públicas y privadas. Todos estos elementos se encuentran intrínsecamente orientados a reconstruir, con la máxima fidelidad y precisión posible, la trayectoria exacta del automóvil, tanto en los momentos previos al atropellamiento como en los instantes posteriores, desvelando cada giro, cada detención, o falta de ella, y cada movimiento que pueda arrojar luz sobre los hechos, por ínfimo que parezca.
Cada imagen visualizada con detenimiento, cada segundo grabado que se reproduce, podría marcar la diferencia crucial entre una mera sospecha fundamentada y la formalización de una imputación legal sólida y contundente, capaz de sostenerse en un tribunal y conducir a una sentencia justa. Esta persistente incertidumbre sobre la figura del verdadero responsable mantiene el caso en un punto de crítica, tensión social y de expectación pública, alimentando la necesidad imperiosa de respuestas claras y definitivas. El vehículo fue finalmente recuperado, lo cual es un paso significativo, un indicio tangible en la cadena de la investigación. Pero el rostro de la responsabilidad penal aún permanece envuelto en un velo de ambigüedad, sin una confirmación oficial que satisfaga el clamor de justicia que resuena en las calles. Y mientras los peritajes avanzan con la lentitud y la precisión que exige el debido proceso legal, garantizando la rigurosidad de las pruebas, la pregunta fundamental sigue abierta, suspendida en el aire como una espada de Damocles sobre la cabeza de la verdad, generando una ola de indignación ciudadana que supera con creces las respuestas obtenidas hasta ahora. La inquietud es palpable en cada conversación, en cada foro de opinión, en cada medio de comunicación. Porque si el automóvil ya ha sido localizado y está bajo custodia de las autoridades, la verdad sobre la identidad del conductor persiste en su ausencia, negándose a manifestarse ante la luz pública y a ser reconocida por la justicia. Esta disonancia entre los hallazgos y las identidades confirmadas alimenta un sentimiento de profunda frustración colectiva, un clamor por transparencia que no puede ser ignorado, una demanda insistente de que los hechos sean esclarecidos en su totalidad para restaurar la confianza en el sistema y en la autoridad que lo sustenta, una confianza que se ve mermada con cada día de incertidumbre. La demora en la identificación del culpable solo sirve para perpetuar la sensación de impunidad y para prolongar el sufrimiento de una familia. La indignación pública, cual chispa que prende fuego a la pradera seca, no tardó en propagarse con una velocidad vertiginosa y una fuerza incontenible por todos los rincones de la urbe y más allá, contagiando a personas de todas las edades y condiciones sociales. El desgarrador y conmovedor caso de Roberto Hernández logró tocar una fibra sensible y profundamente arraigada en la conciencia colectiva, especialmente entre aquellos ciudadanos que día a día se desenvuelven en las caóticas y vibrantes calles de la ciudad sobre sus fieles monturas de dos ruedas. Los colectivos de motociclistas, visiblemente afectados por la brutalidad del suceso y movilizados por la impunidad percibida, que sentían se cernía sobre el caso, salieron masivamente a las principales vialidades, organizando bloqueos estratégicos y pacíficos en arterias cruciales que paralizaron momentáneamente la ciudad, como la calzada de Tlalpan, la calzada Ignacio Zaragoza y el circuito interior. Su propósito manifiesto no era en absoluto generar caos, entorpecer la vida cotidiana de los demás ciudadanos o buscar la confrontación. Su verdadera intención era hacerse visibles, ser escuchados y exigir, con una fuerza unánime y una voz inquebrantable, que este caso no fuera relegado al olvido, que no se convirtiera en una estadística más de la indiferencia y la crueldad. Las consignas que coreaban, al unísono y con una emotividad palpable, eran inequívocas en su mensaje. Su búsqueda no se enfocaba en la venganza, en la retribución ciega, sino en la consecución de la más pura y elemental justicia para Roberto y su familia, una justicia que reivindicara su memoria y que sentara un precedente. La razón subyacente detrás de esta distinción era clara como el agua y fundamental para la comprensión de la gravedad del acto. Roberto no perdió la vida de forma inmediata en el instante del impacto inicial. Su fallecimiento, su agonía, se produjo y se prolongó mientras la persona al volante tomaba una decisión tras otra, de forma sucesiva y plenamente consciente, eligiendo persistir en el avance con el cuerpo de Roberto bajo el vehículo, en lugar de detenerse de inmediato y ofrecer auxilio, de pedir ayuda vital que quizás habría podido salvarle, o al menos aliviar su sufrimiento. Esta diferencia crucial, para un sinnúmero de personas, marca el punto de inflexión moral y legal donde un mero hecho vial, un percance automovilístico desafortunado y accidental, se transforma categóricamente en un crimen, en una acción delictiva que no puede ni debe ser minimizada bajo ninguna excusa o atenuante.
El abandono deliberado, la omisión consciente de socorro y la huida precipitada con pleno conocimiento de lo ocurrido elevan la gravedad del acto a una esfera completamente diferente. La de la responsabilidad criminal directa y manifiesta, la de un ultraje a la humanidad. La voz de estos colectivos se erige como un recordatorio constante de que la vida de cada individuo importa y que la indiferencia frente al sufrimiento ajeno es una afrenta a nuestra humanidad compartida, una herida profunda en el tejido social que exige ser sanada con verdad y justicia. La presión social es un mecanismo vital para mantener a las autoridades en la senda de la investigación, evitando que el caso se enfríe y caiga en el olvido, garantizando que la memoria de Roberto sea honrada con la búsqueda incansable de la verdad y el castigo de los culpables. Este clamor es un reflejo de una sociedad que se niega a permanecer inerte ante la injusticia. El sistema legal mexicano, al igual que muchos otros ordenamientos jurídicos del mundo, contempla diversas figuras penales que podrían aplicarse a un caso de esta magnitud, cada una con implicaciones distintas y con penas que varían considerablemente. Un simple accidente de tránsito rápidamente escala a una omisión de auxilio o abandono de persona. Delitos que ya conllevan penas significativas y un claro reproche social, y que son considerados actos de profunda irresponsabilidad. Pero la prolongación del arrastre por más de 1,5 kilómetros, con la presumible conciencia de lo que sucedía bajo el vehículo, abre la puerta a calificaciones mucho más graves, mucho más severas, como el homicidio culposo por omisión, o incluso, bajo ciertas interpretaciones de dolo eventual, el homicidio doloso, donde la indiferencia activa equipara ya la intención de causar un daño fatal. La distinción entre estos delitos es crucial, ya que las penas varían drásticamente, pasando de unos pocos años a décadas de prisión, lo que subraya la importancia de una investigación minuciosa y una correcta calificación jurídica. En el homicidio culposo, no existe la intención directa de causar la muerte, pero ésta se produce por negligencia, imprudencia o impericia. Un resultado no deseado pero previsible si se actuara con la debida diligencia. Sin embargo, cuando una persona, plenamente consciente de la situación, elige continuar su marcha, ignorando el peligro inminente para la vida de otro ser humano, el elemento de la indiferencia consciente y la prolongación del riesgo se vuelve fundamental para la imputación, transformando la negligencia en algo mucho más oscuro, en un desprecio por la vida ajena. La jurisprudencia mexicana ha avanzado en el reconocimiento de que la huida y la omisión de socorro agravan la situación del responsable, no solo por el abandono del deber ético y legal de asistencia, sino por la posibilidad innegable de que esa inacción haya sido determinante en el desenlace fatal, acelerando o causando directamente la muerte de la víctima. La sociedad demanda que la Fiscalía General de Justicia profundice en esta distinción, investigando a fondo el estado mental de la conductora en el momento de los hechos y durante el prolongado arrastre, buscando dilucidar si hubo pánico ciego que impidió cualquier reacción racional o una fría indiferencia que se manifestó en una decisión consciente. ¿Fue un acto de pánico que se transformó en negligencia extrema, en un colapso moral, o hubo una cruel indiferencia que rozaba el dolo? Una elección consciente de abandonar la vida de otro a su suerte. La respuesta a esta interrogante definirá la ruta legal del caso y, en última instancia, la magnitud de la pena impuesta, el grado de la justicia alcanzada y la reparación del daño social. La complejidad de probar la intención o el dolo eventual en situaciones como esta representa un desafío considerable para los fiscales, quienes deben construir un caso sólido basado en evidencia circunstancial, testimonios periciales y una reconstrucción meticulosa de los hechos, tejiendo un relato coherente y convincente que persuada a los jueces de la culpabilidad y la extrema gravedad del acto cometido. La justicia no es solo encontrar a quien hizo el daño, sino entender la naturaleza de ese daño y la intención, o la ausencia de ella, detrás de él, para asegurar que la pena sea proporcional a la afrenta moral y legal que se ha cometido contra un ser humano. Este es el laberinto legal en el que se mueve la verdad, y cada detalle cuenta. La resonancia de este caso se extendió más allá de las fronteras de Iztapalapa y del Estado de México, llegando a oídos de legisladores, académicos y activistas,
que abogan por una reforma profunda en las leyes de tránsito. La indignación ciudadana, convertida en un motor de cambio irrefrenable, impulsó la discusión sobre la necesidad perentoria de endurecer las penas para los casos de omisión de socorro y fuga de la escena del accidente, especialmente cuando se registran consecuencias fatales para las víctimas. Se planteó la urgencia de clasificar estos actos no como meros incidentes, como lamentables accidentes sin más, sino como crímenes graves contra la vida y la dignidad humana, delitos que demandan una respuesta contundente y ejemplar por parte del Estado, una respuesta que disuada a otros de cometer actos similares. La idea es que la ley no solo castigue el acto imprudente que causa el impacto inicial, sino también la decisión posterior de abandonar a una víctima a su suerte, un acto que, para muchos, es incluso más reprochable moralmente y que demuestra un profundo desprecio por la vida. Se discutió la creación de protocolos de actuación más ágiles y eficientes para las fuerzas del orden en la localización de vehículos implicados y la identificación rápida de responsables, minimizando los tiempos de respuesta y maximizando las posibilidades de éxito en la captura de los culpables. La memoria de Roberto Hernández se convirtió en un catalizador para estas discusiones, un recordatorio sombrío y constante de las deficiencias del sistema y de la necesidad imperiosa de proteger a los más vulnerables en las vías públicas. La reforma legal busca no solo la retribución del daño causado, sino también la prevención, enviando un mensaje claro a futuros conductores de que la evasión de la responsabilidad tendrá consecuencias severas y que la impunidad no será una opción. Es un paso hacia una cultura vial donde la vida de cada persona sea valorada por encima de cualquier otra consideración, donde la empatía no sea una excepción, sino la norma general que rija nuestro comportamiento, y donde la impunidad no tenga cabida alguna en nuestra sociedad. La sociedad tiene el poder de influir en sus leyes, y este caso es un ejemplo elocuente de cómo una tragedia puede encender la llama de la transformación legal y social, impulsando un cambio significativo que beneficie a todos. Si te sientes comprometido con la defensa de la justicia y la verdad, y crees que estos casos no deben caer en el olvido, te animamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para seguir de cerca cada avance en esta y otras investigaciones cruciales, y para que tu voz se sume al coro de quienes exigen un sistema judicial más eficaz y humano. Este lamentable y estremecedor caso, que trasciende por mucho la tragedia individual y personal de Roberto Hernández, nos obliga como sociedad a abrir una reflexión de carácter mucho más amplio, profundo y trascendente sobre la responsabilidad inherente que implica el acto de ponerse al volante de un vehículo y las graves e irrevocables consecuencias que se derivan de la decisión egoísta y moralmente reprobable de huir de la escena de un accidente, especialmente cuando hay una vida en juego. Cuando no se presta auxilio de forma inmediata a una víctima, que yace desvalida y herida, cuando no se realiza la llamada de emergencia a los cuerpos de auxilio que podría, literalmente, salvar una vida. Cuando no existe la más mínima intención de asumir lo ocurrido y de enfrentar las responsabilidades legales y morales que de ello se desprenden de forma ineludible, el daño infligido no solo se duplica en su magnitud, sino que se multiplica exponencialmente, alcanzando dimensiones incalculables de dolor y sufrimiento. Y la herida que se abre en el tejido social se hace cada vez más profunda, más lacerante y, tristemente, más irreparable, dejando cicatrices que perduran por generaciones y que minan la confianza en la convivencia, la expectativa de justicia, el anhelo inquebrantable de que los responsables rindan cuentas por sus actos. No es un clamor que emana exclusiva y únicamente de la familia directa del afectado, que sufre el duelo y la ausencia de su ser querido de la manera más cercana y desgarradora. Se convierte en un sentido mucho más vasto y universal en la exigencia de toda una comunidad, de cada ciudadano, que demanda la instauración y aplicación de reglas claras e inquebrantables en el ámbito vial y la aplicación de consecuencias reales, tangibles y ejemplares para aquellos que las quebrantan de forma tan flagrante y cruel. La omisión de socorro, lejos de ser un acto pasivo y sin importancia, es en sí misma una decisión activa, cargada de intencionalidad, que tiene repercusiones jurídicas y morales de un peso inconmensurable. La sociedad civil organizada, así como los individuos conscientes y comprometidos,
Y no pueden ni deben permitirse la normalización de la impunidad ante actos de esta índole. No pueden permitir que la crueldad quede sin castigo y que la indiferencia se convierta en una práctica aceptada. Es imperativo que cada uno de nosotros, desde nuestra posición individual y desde nuestras esferas de influencia, contribuya activamente a generar una cultura de responsabilidad, de respeto y de profunda empatía en las calles y avenidas de nuestras ciudades, donde la vida humana sea siempre reconocida como el valor supremo, como el pilar fundamental de nuestra existencia colectiva, y donde la evasión de la justicia no encuentre refugio, ni justificación, ni complacencia alguna, bajo ninguna circunstancia. Este es un llamado a la acción colectiva, a la conciencia social que debe prevalecer. La lección de este caso es clara y contundente. Nuestra humanidad se define no solo por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. Y la indiferencia puede ser tan destructiva como la agresión directa, tan letal como el impacto mismo. La responsabilidad individual se extiende a la comunidad, y cada vida en la vía pública merece ser protegida y valorada por encima de cualquier otra consideración, por trivial que parezca. El impacto de esta historia se extiende mucho más allá de las estadísticas. Se incrusta en el alma de una comunidad que clama por verdad y por un castigo ejemplar. La decisión de abandonar a un ser humano bajo el peso de un vehículo en movimiento no es meramente un error. Es la traición más vil a la esencia de nuestra humanidad. Este caso es un grito silencioso que resuena, recordándonos que la línea entre la fatalidad y el crimen puede ser tan delgada como la voluntad de una persona de detenerse a tiempo, y que la huida post-incidente no es una opción, sino una agravante que merece la más severa de las censuras. No permitas que esta narrativa se diluya en el olvido, ni que la impunidad se cierna sobre la memoria de una vida truncada de forma tan injusta. Para seguir profundizando en estas revelaciones que remecen conciencias y para mantenernos unidos en la incansable búsqueda de justicia, te invitamos a ser parte activa de nuestro espacio. Suscríbete a nuestro canal para que cada vez seamos más quienes demandemos con fuerza que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, y para que juntos seamos la voz de quienes ya no pueden alzar la suya. Hasta la próxima entrega, con la promesa de seguir iluminando cada rincón de la verdad.